Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy nos acompaña Clara Lapiedra. Él es la CEO y fundadora de Aula Magna Business School, una escuela internacional online enfocada a la formación ejecutiva para mujeres. Durante esta entrevista exploraremos cómo Clara identificó una oportunidad en el mercado de la formación ejecutiva, los retos y aprendizajes que han enfrentado al emprender y cómo su propósito la ha llevado a diseñar un modelo educativo innovador y adaptado a las necesidades reales de las mujeres. Además, nos contará cómo su resiliencia y visión personal han marcado su trayectoria y los éxitos alcanzados por su empresa. Y con esto ya te dejo con Clara. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pau, ¿qué tal? Pues muy encantada de pasar por tu podcast. Pues yo también, muy feliz de tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Y me gustaría comenzar hablando de tu empresa, una empresa que tú has fundado y que la has fundado con tu propio capital y que, bueno, creo que es un ejemplo de muchas cosas. Luego hablaremos de ello. Háblanos un poco de la compañía. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poderos contar con mis palabras lo que hacemos. En un par de meses vamos a cumplir 5 años ya, que se dice rápido, en Aula Magna Business School, que el nombre comercial es AMBS. Y lo que hemos hecho básicamente es ver una oportunidad en el negocio de la formación ejecutiva para mujeres. Esto sería el resumen. Entonces, he creado la primera escuela internacional para mujeres online. Perfecto. Pues vamos a hablar de esto porque yo creo que, sobre todo cuando tengo emprendedores aquí en el podcast, una de las cosas que me gusta hablar es cómo habéis llegado a la idea y cómo habéis, o sea, cuál es el momento en que decidís comenzar con el emprendimiento. Y me interesa mucho también este aspecto de entender cuándo veis ese hueco de oportunidad en el mercado y os lanzáis a, pues, a sacrificar todos los otros aspectos de vuestra vida laborales para apostar por un proyecto personal. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque fue tal cual. Mira, yo en mi caso venía pues tradicionalmente haciendo y siguiendo, ¿no?, lo que es una trayectoria trabajando pues, para otros, ¿no?, como empleada, digamos. Llegó un momento en mi carrera que decidí hacer un MBA en ESADE y luego, 10 años más tarde, un PDG en IS. Evidentemente son programas donde aprendí, donde hice muchas amistades. Sin embargo, sí que te diré que es un hecho, ¿no? Un hecho que no solamente es a nivel español, sino que se replica por todo el mundo, tangible, que es que las mujeres en estas aulas de programas ejecutivos nunca alcanzan, pues a duras penas, el 20%, 20-30%. Ahora, desde que yo empecé a emprender los últimos 4 o 5 años, sí que es verdad que están haciendo esfuerzos activos para poder conseguir más mujeres en estos programas, pero desde luego cuando yo vi la oportunidad, te aseguro, y tú sabes bien, que no éramos más del 20%, ¿no? Entonces, sinceramente, con toda la escasez, ¿no?, como decimos, o sea, para poder un poco caminar desde la vuelta de la rueda de la diversidad en todas las ópticas, de la misma forma que tampoco se ha investigado desde la óptica de enfermedades que afecten a mujeres o desde, ¿no? Pues me di cuenta que pues igual nadie había recabado en que las mujeres no solamente es lo que, pues bueno, las necesidades que tenemos de aprender en sí, que esta sería pues la parte más, bueno, pues que lo que ponemos en el business plan y la parte que apreciamos, sino toda la parte que le llamamos de producto extendido, ¿no? Sino, aparte de aquí, pues estas promociones de escuelas de negocios, cómo se relacionan, en qué momentos se encuentran, cómo ven, cómo interactúan, cómo llegan aquí, cuál es la carga ideal por semana que una persona puede haber, cuánta flexibilidad puede asumir una persona cuando tiene
pues en mi caso, ¿no? Que soy madre, pues algún momento, o por madre o por ser trabajadora full time, pues que tenía pues problemas para poder llegar a todo, ¿no? Y entonces yo ahí vi muy claro pues que había una serie de necesidades no cubiertas y sobre todo, como te digo, no tanto desde la óptica de la formación, que no tengo nada que decir, pero a pesar de que también en la parte de la formación, un día analicé y realmente pues de todos, o sea, no son como el 1% si llega. Los casos de empresas, sabes que en estas escuelas se trabaja con el método del caso instaurado por Harvard, donde se habla de un caso real o a veces ficticio, pero al fin y al cabo de una empresa y se te pone en situación de que tengas que tomar decisiones con la información que tienen, ¿no? Y entonces que prácticamente por unanimidad siempre se trata de un hombre, ¿no? Que es quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, pues también quería romper una lanza porque ni siquiera es fiel a la realidad, ¿no? De que también somos mujeres las que estamos al frente de empresas y que tomamos decisiones. Y entonces, pues, un poco quise darle la vuelta tanto a como al propio deliverable, ¿no? Del contenido, pero también pues a temas pues que igual a ojos de otras personas pueden parecer más banales, pero bueno, pues poniendo realmente a mujeres profesoras que puedan dar pues sus clases desde sus campos de expertise, como también pues casos donde hay mujeres que toman decisiones, ¿no? Y un poco de aquí salió pues todo el diseño, además, evidentemente, sumado de actualizar el contenido que había actualmente, que para mí, pues por haber pasado por estas escuelas de negocio que te digo, además de Stanford, pues vi que igual había quedado un poco, ¿no? Que necesitaría actualizarse porque yo emprendí en pleno momento COVID, ya fui muy rápida, ¿no? Lo que tenemos, algo de bueno que tenemos las startups es la agilidad, ¿no? De ver todo lo que iba a acabar y ves que cada vez se habla menos de las, bueno, de trabajar por silos y por departamentos, sino que se requieren, pues, bueno, pues unos ciertos conocimientos que te permitan pivotar, que te permitan trabajar en equipo, que te permitan pues tener soft skills complementarias pues con lo que estés haciendo y además también cada vez más todos nosotros pues trabajamos a la vez en proyectos con personas que están en cualquier parte del mundo, personas que son de orientaciones pues religiosas, sexuales o de creencias o de backgrounds pues psicosociales distintos a los nuestros y sobre todo también pues trabajando con herramientas digitales, ¿no? Como este mismo podcast, ¿no? Por ejemplo, en lugar de venir y estar uno al lado del otro, pues permite hacer esto, ¿no? Entonces yo me avancé a lo que serían los puestos de trabajo del futuro, pues añadiendo contenidos como por ejemplo pues programas de pues la dirección por proyectos, globalización e internacionalización, ética y sostenibilidad, todo esto que no estaban y no están en la mayoría de programas ejecutivos todavía. Muy bien, y así como escuela, o sea, las carencias más importantes que tú ves en el mercado a través de tu propia experiencia, ¿no? Y que dices, bueno, yo voy a cubrirlas, ¿no? Aparte de todo este tema más de currículum, ¿no? Lo llamáis dentro de lo que son Sí, currículum académico. Sí. Eh, ¿qué aspectos veías como fundamentales que no estaban cubiertos en el mercado y cómo los has resuelto? Mira, yo te lo voy a contestar, pero tengo una máxima que es no hablar mal de nadie y para poder dormir tranquila por las noches y mirando a los ojos de mis hijos, ¿no? Que se sientan orgullosos. Entonces, como además tanto con ESADE con CNIES en particular tengo una excelente relación, todavía colaboro y tengo muchísimas amistades dentro y, o sea, digamos que todavía están dentro y estudiantes que han pasado, no, yo he visto evidentemente una serie de posibilidades de mejora, pero más que hablar, digamos, ¿no? de poner allí la lupa, pues como te digo, yo pues vi una oportunidad, en primer lugar, al contenido en sí, al currículum académico, como tú decías, ¿no? De centrarnos muchísimo más, dejarnos que sí, operaciones y legal, recursos humanos, ¿no? Que ni siquiera, o sea, una persona no es un recurso, ¿no? O sea, ya es que ni siquiera la nomenclatura ya está, ¿no? Y centrarme más también en la parte del delivery, ¿no? O sea, yo digo, como fundado la primera escuela online para mujeres, evidentemente sé que online pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces lo que he hecho es no usar la tecnología como un plan B, sino que siempre digo que la tecnología ha sido nuestra aliada para maximizar la experiencia de usuarias. ¿Y esto me puedes dar un dato? Sí, pues te digo que tenemos 0 dropouts, cosa que no puede decir ninguna escuela de negocios y menos online, ¿no?
¿Por qué? Pues porque hemos diseñado absolutamente cada contenido desde Unicampus, donde tenemos ahí todo muy pensado, además que tenemos datos en todo momento para ver pues si hay un momento en el punto donde se encallan, tal, ¿no? Y entonces esto realmente hemos puesto aquí pues una combinación tanto en la parte del producto en sí como en la parte de, bueno, de cómo hacíamos llegar todo este contenido a cada una de las participantes. Hablemos ahora de tu historia como emprendedora, porque creo que es muy interesante desde el punto de vista que ha representado en tu vida y cómo has vivido estos primeros años. Tú lo definías cuando preparábamos este podcast, ¿no? Como una historia de resiliencia. Creo que estaría muy bien que compartieras cómo ha sido esta historia y bueno, y luego ya comentaremos más cosas. Pues sí, pues la verdad, Pau, como sabes, pues yo hace como 15 años que me dedico al mundo del emprendimiento. Primero era part-time cuando yo tenía un trabajo para otras empresas, ¿no? Y yo empecé pues porque mi interés era pues como mini business angel, ¿no? Entrevistarme, de ahí empecé a entrar cada vez más, de ahí empezaron a pedirme sesiones de consultoría, de ahí me registré como mentora acreditada en Axio, de ahí ya no he parado, ¿vale? Desde entonces hago y sigo haciendo todavía consultoría, tanto consultoría de emprendedores y startups o pymes, como también consultoría pro bono para ONGs. Que es una parte que me encanta y es la parte del giving back, ¿no? Me reservo una parte siempre de mi tiempo para ello. Y entonces, si bien es cierto que conocía muy bien pues el ecosistema, tenía muy claro, ¿no? Sobre todo pues desde la parte estratégica de ver todas las palancas que hay que activarse y en qué momento, cuando sí es bueno buscar financiación, cuando no, cuáles son los pros, los contras, o sea, digamos, toda la hoja de ruta la tenía muy clara. Y entonces realmente es como que se me puso todo de cara en ese momento cuando yo me acababa de graduar del PDGDIS, que me di cuenta de, ostras, pues muchas amigas me han felicitado y tal, pero me dicen, yo ni loca, no podría, tal. Pensé, oye, cada vez se habla más de diversidad y tal, y las empresas, pues bueno, ven que hay una necesidad de tener pues más, pues bueno, incorporar diversidad a sus puestos de dirección. Esto no lo digo yo, lo dice BCG y todas las consultoras grandes, podéis ver todas las ventajas, ¿no? Y entonces fue cuando pensé, ostras, pues si realmente hay esta necesidad y por la forma de no pensar desde la óptica mujer, ¿no? Como te decía, la ausencia del research, women-centric research, ¿no? O women-based, pensé, ostras, pues no sé cómo no lo ha visto nadie antes, ¿no? Y entonces lo vi muy claro y con esto, ¿no? Como te comentaba, pues para mí fue como emprender desde el propósito, ¿no? O sea, desde el propósito en el sentido de que para nada, porque creo que hubiese sido estéril y me hubiese equivocado probablemente, aparte que no va con mi forma de ser y me hubiese costado, no ha sido una forma de emprender ni desde el victimismo, por supuesto, ni tampoco de buscar culpables del sistema, porque al final es lo que hay y como digo, además tenemos demasiado trabajo y tenemos que remangarnos, ¿no? Pero sí ve la oportunidad de propósito de yo haber pasado por allí, haberme dado cuenta de que, bueno, además también el auge del fútbol femenino y de cada vez más figuras y cada vez más presidentas de gobierno y de grandes corporaciones, ¿no? Pues pensé que era el momentum, ¿no? Y de ahí fue que me quise lanzar. Y entonces, para introducir la parte de resiliencia, pues también, ¿no? Como sabemos, hay lo que en consultoría se llama lo que se escapa del business plan o del PowerPoint, ¿no? Yo no conozco ninguna startup que no le hayan sucedido cosas X, ¿no? Que no estaban previstas en un Excel, en un PowerPoint, ¿no? Porque al final, ostras, mira, no contaba con qué tal, no contaba con que he tenido que pivotar porque me ha salido esta oportunidad, no contaba con qué tal, ¿no? Pero en mi caso, la verdad es que a las 5 semanas de arrancar, en pleno COVID, porque nosotros, o sea, la primera idea la tuve a finales de marzo, o sea, cuando hacía una semana que nos habían confinado, todavía estábamos en marzo, y yo ya tenía el producto entregado y vendiendo en octubre, ¿vale? Y entonces, cuando arrancamos esta primera edición, de un día para otro, sin esperarlo, recibimos la triste noticia de que mi marido está en una enfermedad terminal muy avanzada, ¿no? Y entonces, ahora lo cuento porque esta semana ha hecho 4 años y realmente él está bien. Empiezo por aquí para que nuestros oyentes, nuestras oyentes no digan ostras. También os digo que es un milagro que los médicos no se lo explican y que evidentemente le están estudiando porque no
bueno, era un caso que nadie daba, ni siquiera en mi casa son médicos y mis suegros, mi suegro también, y no se lo explicaban. Y, y cuando estás en un momento en pleno COVID, donde hace 5 semanas que por fin has lanzado tu idea de propósito, que es como la idea de tu vida, ¿no? Que casi ha sido como un parto, que lo has pensado tanto, donde has puesto tus ahorros familiares, donde todavía, por supuesto, no tienes una estabilidad financiera y en mi caso tienes 2 niños muy pequeños en casa y estás encerrado, pues te puedes imaginar, ¿no? El contexto, ¿no? Que esto también es algo que insistimos mucho a la hora de emprender, ¿eh? En el contexto, porque bueno, afecta un montón, ¿no? Y entonces, sin entrar en detalles para no aburrir a la gente y para no ser melodramática, que no es el tema de tu podcast, ¿no? Pero sí que diré que evidentemente ha sido un recorrido que ha sido muy largo, ha sido muy duro, ha sido pues momentos, evidentemente que no ha sido trayectoria lineal, sino 3 pasos arriba y 20 para atrás, ¿no? Pruebas que salían todas mal, pues situaciones colaterales afectando y tal. Pero te puedo asegurar que es como esto me ha dado alas como para decir, este modelo es más sólido que nada en el mundo, ¿no? Y te diré un ejemplo que es que en el momento este inicial, ¿no? De shock, el primer momento que tuve un poco para pensar de forma racional fue, mi marido está en esta situación, en este momento particular yo no tengo una estabilidad económica porque estoy arrancando mi proyecto y además estamos aquí contando con nuestros ahorros familiares, ¿no? Tengo que cerrar, ¿no? Lo que diría pues cualquier persona desde fuera, o le preguntas a ChatGPT, ¿qué hago? Y te dice, ni lo dudes, ¿no? Pero tuve un conclave familiar con mis padres, mi marido, mi hermano, tal, y me dijeron que yo no iba a cerrar ni loca porque nunca me habían visto tan feliz, ¿no? Y entonces todavía se me ponen los vellos de punta cuando lo cuento, pero entonces puedo decir que evidentemente fue mi terapia, ¿no? O sea, yo en aquel momento pues era como mi vía de escape, ¿no? De saber que tenía esto, saber que todas mis colaboradoras, pues evidentemente podían entender que si un día pues tenía que anular por un tema de una urgencia o aquel día no me apetecía o no estaba productiva o tal, lo podían entender y sobre todo que, bueno, pues que realmente esto a mí, pues, ¿no? Conectaba con el propósito del momento inicial de por qué yo creía que era importante, entre otras cosas, siempre pensaba que si algún día pues me lanzaba a la piscina como he hecho, era pues para algún proyecto que yo les pudiera contar a mis hijos y mis hijos entendieran, ¿no? Mi padre es cirujano y yo siempre todavía le digo que a lo mejor me ha engañado toda la vida, porque yo evidentemente no se puede entrar en un quirófano si es que no te operan. Yo nunca lo he visto. Yo lo he visto con la bata blanca alguna vez que lo íbamos a buscar a la clínica o al hospital, pero yo nunca lo he visto operando, con lo cual yo no me lo tengo que creer porque lo dice. Tampoco hay fotos de dentro del quirófano, ¿no? Y entonces el hecho de poder compartir a mis hijos, alguna vez me han acompañado a algún evento, el hecho de poderles explicar, esto para mí también era muy importante, porque para mí, evidentemente, y más ahora, ¿no? Después de lo que ha pasado, yo pongo cualquier decisión, siempre la vara de medir es mi familia y cómo se va a ver afectada. Como por ejemplo, ya no trabajo fines de semana, mientras que hasta que pasó esto sí, que muchos trabajaba. Pero también, por otro lado, es pues esto, ¿no? El de poder verle el sentido y que mis hijos lo puedan ver y puedan sentirse orgullosos. Y cuando hablamos cuando miras atrás, ¿no? De toda esta época tan movida y tan turbulenta, ¿no? O sea, pasar por estos eventos familiares tan dramáticos y además que ya de por sí, ¿no? Emprender suele tener un punto dramático. Tiene porque pasan cosas inesperadas, porque siempre hay travesías por el desierto. Seguro que hay algún emprendedor por ahí que esto no le ha pasado, pero en términos generales todos pasamos por dificultades, ¿no? Pero todo esto que me cuentas es como un más difícil todavía. Eh, o sea, ¿qué es lo que te ha hecho, aparte de este apoyo familiar, ¿no? Que te hace, ¿qué es lo que te ha hecho realmente tirar adelante, ¿no? Y ser capaz de superar toda esta situación? Pues mira, la verdad, Pau, que también el hecho de ver en un corto plazo que tu fórmula funciona,
O sea, ahora ya llevamos más de 200, vamos por 300 graduadas de nuestros programas, porque empezamos con un programa estrella, ahora tenemos varios, ¿vale? Y realmente que te des cuenta que gente con nombre y apellidos como Grace, como Esther, como Belén, como muchas de las que han pasado, realmente te dicen que cómo les ha podido cambiar la vida en un momento en que ni siquiera ellas mismas confiaban en ellas, te das cuenta y además con toda humildad, lo digo que no es por nuestro programa, que nadie, no es que yo me esté apropiando de un éxito que no me corresponde, ni muchísimo menos, porque en realidad yo creo que al final nosotros les damos el entorno, las que brillan son ellas, pero a veces es esto, por sentirse en un entorno que igual no confía en ellas o en un momento determinado que no lo ven, aquí se sienten que están en un entorno seguro, en un entorno donde la sororidad está por las nubes. Y que nos ayudamos, ¿no? Entonces, ver que esta fórmula funciona, que avanzan en sus carreras, que las empresas están encantadísimas con la formación que reciben, que incluso empresas nos han pedido a ver, pues yo qué sé, cómo gestionar una negociación, tal, ¿no? Pues que nos han pedido, oye, queremos esta formación para todos, ¿no? O sea, estas son anécdotas que han pasado y ver todos los reconocimientos que tenemos, tanto aquí como a nivel internacional, que ya te hago spoiler, que creo que antes de final de año recibiremos otro reconocimiento internacional. Sino dos, el otro igual va a ser, no tengo muy claro, pero estamos cosechando y además sin buscarlos, porque aquí tenemos mucho trabajo y aquí no va de egos. Yo no soy una persona que necesite pues alimentar mi ego, ¿no? Como te digo, yo con que funcione y pueda vivir tranquila y tal, me estoy contenta, ¿no? Evidentemente he hecho muchas amistades por el camino y muchas personas, ¿no? Pues que se han bueno, pues que te acompañan en el camino y que te siguen, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Marta Lamañ, ¿no? Que era una chica que estuvo en la primera edición honorífica de estas cuando todavía no éramos nadie, que confió y se apuntó porque en su trabajo también, ¿no? Pues trabajaba en un hotel, que ella era directora de hotel y era un hotel de estos que convirtieron bueno, que estaba cerrado directamente, entonces le convirtieron como a hospital COVID, ¿no? Donde recibían, o sea, tú imagínate todos los procesos de llamar. De hecho, es que ella no trabajó con su personal, sino con personal médico, ¿no? O sea, imagínate, era la única persona, era la directora del hotel, y la comida que servían y tal no era la suya, sino era la que les ponía sanidad. Y imagínate con los procesos que te digo que tú marcabas un número de recepción y en lugar de contestarte a alguien de recepción que necesita, pues era una enfermera o enfermero, ¿no? Que te decían, ¿le duele la cabeza? Pues ¿no? Le mandamos un paracetamol aquí con su de esto, ¿no? Y entonces imagínate, ¿no? Entonces vivió también como un momento y desde ahí empezó a construir y ahora es LinkedIn Top Voice y ahora incluso hemos tenido que hacer un programa en co-branding con ella porque tiene tantos seguidores, ¿no? Que le han pedido como dónde puedo estudiar, ¿no? Algo de tu estilo de liderazgo que te seguimos y tenemos también un programa de súper éxito con ella, ¿no? O sea, imagínate. Así que esto para mí es lo que da más sentido al éxito. Muy bien, Clara. Muchísimas gracias por este ratito aquí con nosotros. Me ha encantado esta conversación y bueno, estás bienvenida así aquí siempre que tú quieras. Muchas gracias, Pau. Un placer y Hasta gracias por hacer pronto. este trabajo. Gracias.